Entonces, el clustering es como una técnica que por lo menos se requiere en filogenia, y acá en esta clase voy a hablar de algunos temas adicionales. Ok, ¿por qué es importante saber algo de clustering y saber algo de clasificación en una materia, aprender algo en una materia como bioinformática, biología computacional? Bueno, tiene que ver que en realidad muchas veces estamos pensando en algunos análisis genómicos, y los análisis genómicos generan muchos datos, y muchos datos no los podés mirar uno por uno, tenés que mirar al conjunto de datos, y eso será como otra materia que se puede dar, ciencia de datos, pero requiere por lo menos un conocimiento de clasificación y clustering. Bueno, por eso esta clase no tiene muy poca que ver con biología. Data es data, ¿sí? Si es Big Data de biología, si es Big Data de la sociedad, lo tratás en la misma forma. Bueno, a veces las cosas sí tienen sus particularidades, entonces seguramente que hay paquetes y softwares para hacer clustering y clasificación de datos genómicos. Este sí, pero los principios no son muy diferentes. Bueno, dos cosas para entender es que cuando tenemos muchos datos, tenemos que clasificar los datos, eso lo voy a hablar hoy, pero también tenés que pensar en cómo voy a presentar los datos. Bueno, no es parte de esta materia o del curso, pero hay paquetes excelentes como R. R es un paquete de estadística que tiene bastante módulos para presentar datos, ¿sí? Python no es un paquete de estadística, es más un idioma para programar, pero tiene muchas librerías dedicadas a hacer lo mismo. Entonces, más o menos lo que se puede hacer en R, también se puede hacer en Python. Bueno, los principios son independientes y dependen de cosas de matemática y de estadística. Ok. Entonces, si tenemos un juego de datos grandes, ¿por qué vamos a clusterizar? ¿Por qué vamos a clasificar? Porque sencillamente nos conviene, ¿sí? Agrupar los datos para mirar, para ver el bosque sin perder en la cantidad de árboles, ¿sí? Bueno, de aquí un análisis de datos muchas veces consiste en gran parte de agrupar los datos. ¿Y cómo lo vamos a agrupar? Obviamente en base de similitud de algo. Bueno, y ese quizás es medio sorpresa. Existen dos formas relacionadas, uno se llama clustering y la otra se llama clasificación, y no es lo mismo. Son muy parecidos, pero tienen una diferencia importante. Lo que tienen en común es el objetivo, es agrupar un conjunto de objetos o un conjunto de datos en una forma que los objetos del mismo grupo son entre ellos más similares, ¿sí? Cuando los vas comparando con los demás del juego o con los otros grupos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si estamos hablando de clustering, el clustering podemos decir que es no supervisada. ¿Qué significa que no es supervisada? Es que vos tenés un juego de datos, lo pones en el algoritmo de clustering y sin poner ni una regla vas a tener un clustering. Sí, Bueno, si tenemos clasificación, ya tenés la regla que se aplica para agrupar. Y suena un poco raro porque el clustering se hace en base a algunas reglas. Sí, está basado en alguna idea. Vos vas a medir, por ejemplo, alguna similitud, pero vos no pones, por ejemplo, un cutoff. El cutoff lo vas a determinar en el proceso de clustering. Y en la clasificación, digamos que el cutoff en general ya está puesto. Esa es la diferencia. Clustering entonces no es supervisada, no lo puedes controlar, donde la clasificación sí es supervisada. Bueno, otra mirada que quizás explica un poco la diferencia es la mirada de clasificación. Cuando vos vas a clasificar algo,
vas a usar etiquetas de grupos preexistentes. Por ejemplo, cosas rojas y cosas verdes. ¿Sí? Bueno, los grupos que vas a armar pueden ser, en el momento de clasificación, pueden ser vacíos. Solamente lo que necesitas son las etiquetas. Y entonces, etiqueta es como la regla. Ok, entonces claramente si vamos a clasificar algo, lo que tenemos que saber es en qué característica vamos a clasificar el conjunto de cosas. Sí, acá tengo un ejemplo medio estúpido, pero clarísimo también. Sí, entonces acá tenemos un conjunto de objetos que son manzanas y son autos. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, espero que no hay nadie daltónico en este, porque arriba hay objetos verdes y abajo hay objetos rojos. Y claramente lo podemos clasificar por color, verde o rojo, y lo podemos también por tamaño, y también lo podemos hacer por tipo, ¿sí? Si es una manzana o si es un auto. Bueno, entonces aquí hay varias formas. También lo que se puede hacer es clasificar en base de dos características. ¿Sí? Ser manzana y tener un color, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, a veces ya tenés la característica. Bueno, si ya tenés la característica es bastante simple, pero a veces no lo tenés. En este caso lo que tenés que hacer es el proceso que se llama Feature Selection. Ojo, este otra vez no lo tenemos que mezclar con la regla, ¿sí? Porque si la característica es color, todavía no tenés la regla. La regla en este será o verde o roja. Bien. Ok, entonces ahora vamos a mirar a un ejemplo de Feature Selection. Que es, por ejemplo, hay una enfermedad, ¿sí? Y sabes que esta enfermedad es genética. Entonces lo que se puede hacer es, para identificar la causa, es identificar SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Pero en general lo que vas a encontrar, si estás comparando varios individuos, algunos enfermos, otros no enfermos, vas a ver que hay un montón de SNPs. ¿Y cómo vas a saber cuáles están involucrados? Bueno, para lo que se puede hacer es usar clustering para generar grupos y usar la información como etiqueta. Entonces, acá vas a poner, tenemos organismos enfermos, organismos no enfermos. Y ese es el clustering. Y basado en este clustering, vas a mirar, bueno, cuáles son los SNPs que corresponden a la enfermedad y cuáles son los SNPs que no. Bueno, acá lo que estás aplicando es un conjunto de clustering y clasificación aplicando la idea de un training. Bueno, esa será una forma, usarse el training para generar lo que se llama el classifier, el clasificador. Será simple y hay muchas más otras formas para generarlo, y este depende de tu problema. Mirando a las preguntas, Big Data. Big Data es algo que están usando para análisis que dependen de una cantidad de datos grandes. ¿Qué diferencia existe entre regla y característica? Bueno, creo que ya lo expliqué. La característica, por ejemplo, es color, y la regla puede ser, por ejemplo, un cutoff de onda en nanómetros. Bien, seguimos. Ok, empezamos con clustering. ¿Por qué? Porque a veces necesitas el clustering para hacer la clasificación. A veces no, a veces sí. Se puede cambiar el orden, pero a mí me parece que ese orden es un poquito más lógico. Y hay varios tipos de clustering. El típico, y eso es algo que genera muchas veces un poco de confusión, acá está indicado como clustering estricta, pero si vos estás hablando de clustering informáticos, bioinformáticos, están pensando que estás
hablando de un clustering estricto. Eso significa que cada objeto pertenece exactamente a una agrupación. Este también significa que no hay objetos que no pertenecen a un grupo. Ojo, es importante. Bueno, puede ser que tengas un clustering con outliers. El outlier siendo el objeto que es lo más raro de un clúster, ¿sí? Algunos de los objetos pueden considerarse valores atípicos y no están agrupados. Ese será un clustering que no es estricta y que deja, por ejemplo, 10 de los 1000 objetos afuera. ¿Por qué? Porque no son suficientemente similar a ningún grupo. Bueno, yo creo que este tipo de clustering con outliers en realidad es el clustering que estamos aplicando más en la realidad. La tercera es algo que yo veo bastante complicado, pero es algo que lo están aplicando en algunas áreas. Un clustering superpuesta. Los objetos pueden pertenecer a más de una agrupación. Y sí, entonces la manzana roja es parte de la agrupación roja y es parte de la agrupación manzana. Es sencillo. Y 4, clustering jerárquico. Los objetos pertenecen a un clúster, pero también pertenecen a un clúster secundario, ¿sí? Y ese secundario pertenece al clúster padre. Bueno, si estamos hablando de clúster, hablamos de padres. Luego, en la filogenia, que es una forma de clustering jerárquica, vamos a hablar de claros, y en claros estamos hablando de claro madre y claro secundario. Bueno, esas son definiciones más que nada para que se den cuenta la diferencia entre el clustering estricta y el clustering con outliers. Bueno, y también es importante entender qué es un clustering jerárquica. Eso lo vamos a ver en bastante detalle con la filogenia y más que nada con el trabajo práctico. Ok, vamos con el primer y más o menos creo que es el último clustering que voy a hablar, que es el más famoso, que es el K-means clustering. Y en realidad es un algoritmo bastante inteligente y bastante simple. 5 pasos con alguna iteración. En el primer paso, decir, bueno, yo quiero definir X clústeres. Este sí o sí lo tenés que indicar al K-means clustering. Pero es decir, bueno, yo quiero 10 o yo quiero 8 clústeres. Segundo paso. Entonces, vamos a inicializar aleatoriamente los centros de clústeres. Bueno, acá lo tengo un ejemplo, un dibujo con áreas, donde las áreas se representan dentro del espacio de soluciones a grupos de posibles datos. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos que pensar es que estamos determinando algunas características en un espacio euclidiano con 2 dimensiones. Pero es solamente un ejemplo, se puede hacer más dimensiones, no importa. Bueno, entonces vamos a iniciar aleatoriamente los centros de los clústeres. Acá esos son los puntos. ¿Sí? Bueno, en el tercer paso vamos a determinar los clústeres según un proceso que se llama teselación de Voronoi. ¿Qué es la teselación de Voronoi? Bueno, ese se ve esta imagen con los colores es el resultado de una teselación de Voronoi. Entonces vamos a determinar las tejas, ¿sí? En base de distancia. Todo lo que está en esta teja a la izquierda arriba, este color medio un poco gris azul, son los puntos que tienen como punto más cercana este punto. ¿Ves? Desde este punto es más cerca que este o todo lo demás. Desde este punto también. Bueno, cómo está hecho no es tan importante, es el enlace con una matemática, es un sistema euclidiano. ¿Sí? Bueno, ese será el primer paso. Entonces agrupamos los datos o objetos al centro más cercano. Ahora, una vez que tenemos lo que vamos a hacer es vamos a recalcular el centro. ¿Por qué? Bueno, supongamos que ¿sí? es un grupo. Este no es el centro del grupo.
¿sí? El centro está más o menos por aquí. Y ese centro es quizás una mucho mejor representación del grupo que este punto que se encuentra al borde. Entonces será mucho mejor poner al centro. Bueno, y queda aquí, entonces generamos el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a iterar este parto dentro de los clústeres según la estación de Voronoi hasta que tenemos convergencia, que en este caso significa que los clústeres no cambian más. Bueno, ese es el principio. Ahora lo vamos a ver cómo funciona. Acá, ¿sí? Tenemos un ejemplo. Acá no está indicado el centro, pero supongamos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. ¿Sí? Y ese es el resultado después del primer paso. Bueno, ahora vamos a cambiar. ¿Sí? Acá está indicado con el punto negro. Vamos a poner el centro. Y desde el centro vamos a otra vez agrupar. Pero lo que vamos a agrupar ahora todos. ¿Sí? Entonces, los puntos verdes acá también lo vamos a agrupar de nuevo en la segunda iteración y en la tercera iteración. Bueno, y al final lo que se ve en este ejemplo, se ve que por ejemplo ese es realmente aleatorio y la verde y el amarillo en realidad no tiene mucho sentido. Y eso es lo que ves al final, que acá el grupo verde en realidad está casi más grande que acá el grupo verde más amarillo. Entonces realmente resulta en que, bueno, tenemos más o menos 5 grupos y tenemos que decir sí. Parece que esté bien. Bueno, ¿entienden la idea de K-means clustering? Ok, bueno, es un algoritmo muy eficiente y lo usamos mucho, más que nada porque es muy eficiente. Pero tiene sus desventajas. ¿Sí? La gran desventaja es que tenés que decir al algoritmo la cantidad de clústeres que querés. Y a veces en realidad no tenés una buena idea de la cantidad de grupos que deberían estar. Bueno, por otro lado, tiende a ignorar los grupos pequeños. Y eso sí tiene que ver con la forma de buscar, ¿sí? Porque a veces tiende a ignorar los grupos pequeños. Se incorporan fácil en grupos grandes. Ok, bueno, más que nada por el último, lo que se puede hacer para evitar que perdemos, que no identificamos grupos pequeños, podemos usar otras medidas. Entonces hacemos un K-means clustering. Pero en el típico, está basado en distancia. Distancia así al centro. Bien, podemos usar otra medida. ¿Sí? Entonces podemos determinar el centro en base al promedio, pero también puede ser, por ejemplo, en el mediano, ¿sí? Que son medidas diferentes y se puede usar un montón de medidas diferentes. Ese es un conjunto de variaciones que se puede aplicar a K-means clustering. Otro método será usando expectation maximization, y en este caso no estás mirando a un solo valor, pero vas a mirar a una distribución probabilística. Bueno, cómo está hecho exactamente depende otra vez del algoritmo exacto, pero debería ser claro si tienes una distribución que está mucho mejor para identificar los grupos pequeños. Y porque los grupos pequeños es como se ahogan en el promedio, donde con la distribución sí lo vas a identificar más fácil. Bueno, esas son cosas, ¿sí?, que tenés que tener en cuenta antes de correrlo. Lo que obviamente se puede hacer es correr varios algoritmos diferentes o con los settings diferentes y luego decir, bueno, este clustering me gusta y este no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, este clustering me gusta. ¿Sí? Se puede hablar sobre este punto azul o por este punto magenta o quizás este punto verde, pero por todo lo demás a mí me parece que está bueno. ¿Sí? Donde si este será el resultado, hay que decir no, aparentemente con este
conjunto de datos, este algoritmo no me genera un lindo clustering. Profe, te hago una pregunta. Sí. Cuando yo estoy probando varios settings para hacer el clustering y tengo que elegir cuál es, no sé si mejor o quiero seleccionar, eh, ¿tiene algún sentido pensar cuál de los clusters o cuál de los settings necesitó menos iteraciones para llegar a convergencia? ¿O eso es algo aparte y no necesariamente significaría algo? Eh, la cantidad de iteraciones. No, creo que es mucho más importante que aplicas una medida de calidad, que lo vamos a hablar más o menos al final. Sí, porque la cantidad de clustering, la cantidad de iteraciones será algo para, para tener una idea de cuánto tiempo va a tardar un clustering, un algoritmo. Pero yo no creo que afecta mucho a la calidad del resultado final. Ok, gracias. Bien, entonces K-means clustering con sus variaciones, ese es lo más usado. Lo que se usa mucho también, y por ejemplo, puedo dar un ejemplo en donde estamos usando en la biología, lo usamos mucho con estudios de RNA-seq, ¿sí? Clustering jerárquico. Entonces vamos a ver, bueno, cuáles son los genes que muestran el mismo patrón de expresión sobre, bueno, un conjunto de juegos de RNA-seq. Bueno, entonces este lo vamos a hacer usando la idea de un árbol. Acá tenemos un árbol, se comienza con n clusterings, con un elemento cada uno. Significa que empezamos acá. Bueno, segundo paso, seleccionamos el par de clusters más cercana. Entonces, ¿cercana en qué parte? Bueno, por ejemplo, si estamos pensando en RNA-seq, ¿cuál es el otro gen que siempre tiene el mismo efecto, muestra el mismo efecto upregulation, downregulation con respecto al control? Bueno, ese será el gen más cercano. ¿Sí? Bueno, y de aquí, tic, 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 cada vez va a ser un nivel más alto y vas a generar el árbol y vas a generar un clustering jerárquico. Bueno, y acá se puede poner cortes, y acá puse dos ejemplos, el verde. Acá tenés que poner el corte necesario para obtener 2 clusters, y acá el corte necesario para obtener 3 clusters. ¿Sí? Acá lo divido en 2 y acá lo divido en 1, 2, 3. Ojo, esta línea lo puedo poner acá también. ¿Sí? Depende un poco. Bueno, y paso cuarto, si llega a un solo clúster, significa acá, el algoritmo se detiene. Es un algoritmo bastante simple y bastante usado. Ok, ahora seguimos con clasificación. Bueno, en realidad clasificar datos es lo más simple que hay. Significa si tenés el clasificador. Si tenés el clasificador es simple. Acá tengo la regla, que puede ser un conjunto de valores, un conjunto de reglas. Y acá tengo los datos, lo aplico y acá tengo la clasificación. Eso es simple. Lo que es difícil es obtener el clasificador. Me parece que está claro. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces tenemos que pensar un poco cómo podemos obtener un clasificador. Bueno, en su forma más fácil tenés que pensar otra vez en el espacio 2D y vamos a poner un clasificador lineal. ¿Sí? Y eso se puede hacer otra vez con técnicas geométricas. Bien, en este proceso lo que hay son como 4 pasos. Quizás que sorprende que son muchos, pero realmente es así. Y son cosas que tenéis que pensar. Bueno, algunas cosas quizás ustedes están pensando que no son parte del diseño, pero sí son parte del diseño. Bueno, primero tenéis que tener los datos. Y luego tenéis que
reducir la cantidad de características. Tercer paso, basado en este, tenés que diseñar los clasificadores y como último, tenés que evaluar la calidad. ¿Sí? Porque el diseño de clasificadores te puede generar muchos conflictos o que no sabes qué hacer. Evaluar la calidad es un paso importante del diseño. Ok, entonces Feature Selection. Y lo que hacemos en Feature Selection en general es lo que se llama reducir información. Eso quizás es un poco raro, porque en general puedes decir, bueno, pero si tengo más información, ¿por qué no estoy usando más? Más información siempre es mejor. No. ¿Por qué no? Porque no toda la información es útil. Hay mucha información y ese es el aspecto que es la diferencia entre información y conocimiento. Y no toda la información es útil. Entonces tenés que determinar si tengo todos estos datos, qué datos ayudan y qué datos no ayudan. Porque los datos que no ayudan generan ruido. Entonces el paso más impactante de Feature Selection es reducir la información. Bueno, para hacer hay dos tipos de búsqueda. Y no lo voy a hablar en mucho detalle porque es algo bastante particular. Hay algo que se llama wrapper y hay algo que se llama filtro. Hay varios wrappers y hay varios filtros, ¿sí? Ideas que trabajan con este. Los wrappers, ¿sí? Lo que hacen es van a comparar combinaciones de características. Entonces tenemos 10 características, entonces vamos a mirar, a comparar todas las combinaciones. De aquí es bastante costoso. Bueno, los filtros son algoritmos que van a identificar características por separado. Entonces tenemos las 10 características y por cada característica, por aparte, vamos a determinar si esta característica corresponde a una buena clasificación o no. Bueno, eso es obviamente más barato, pero a veces es la combinación de las características que te generan mucho valor en la separación. Bueno, y estas cosas lo vas a poder aplicando un filtro. Bueno, espero que así lo explique un poco. PSA lo voy a tratar en uno de estos diapos, ¿sí? Y de aquí lo van a entender. Mira, PSA en el próximo diapo. Feature Extraction. Bueno, sí, Principal Component Analysis es algo que es muy importante para Feature Extraction. Pero no en la idea es que vas a decir, bueno, esa es una característica que puede usar. No. Vas a combinar datos, vas a combinar conjuntos de características y lo vas a transformar hacia otro componente, el componente principal. ¿Cómo está hecho? Es matemática, no es importante. La idea para así entender es que ¿cuál es la idea? ¿Sí? Bueno, yo creo que está claro que si tenemos un juego de datos con un juego de características, que si lo vamos a expresar en un espacio euclidiano, en este caso con dos ejes, lo que se puede decir, bueno, acá sí, lo que tengo son muchos datos y que tienen sus coordenadas en un vector. Y acá, por ejemplo, y4 y x3, por ejemplo. Bueno, lo que se puede hacer es cambiar los ejes, ¿sí? Y de aquí tener los ejes en una forma para que explique mejor la diferencia entre los datos, ¿sí? Entonces PSA busca un sistema de coordenadas donde los puntos tienen una mayor dispersión en algunas de esas coordenadas. Otra vez es como me pierde un diapo. No. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, en este ejemplo está claro que acá tenemos un eje y acá tenemos otro eje. Ese será el primer componente y casi toda la información
se encuentra en este eje y casi nada corresponde a este. Eso significa que también se puede usar la idea del Principal Component Analysis para bajar la cantidad de características, para bajar la complejidad. Bueno, al final es al usuario para decir, bueno, yo voy a usar para mi agrupamiento 2, 3, 4 o lo que sea cantidad de componentes. Bueno, entonces lo importante de PCA es que con PCA se puede bajar la dimensionalidad. Bueno, ahora voy a ver la pregunta. Sería como un PCA los wrappers. A ver, ¿será un wrapper? No sé si es realmente un wrapper. Es una forma de, sí, es una forma de combinar características con una transformación. Yo creo que no es necesariamente un wrapper. O sea, mi duda igual eran los wrappers, no necesariamente el PCA. O sea, lo que hacen los wrappers es comparar las características de a pares y de ahí qué hacen. O sea, no las combinan, ven cuál sí, es más informativa. Mira, eso lo puedo explicar bastante fácil. No sé si tenemos dos características, ¿sí? Y sencillamente pueden tener el estado 1 y el estado menos 1, las dos, ¿sí? Lo que hay son 4 combinaciones, ¿sí? Y bueno, porque son 4 combinaciones, lo puedes usar para clasificar en 4 cosas, o quizás en 2 cosas. Quizás si estas dos características se combinan solamente uno y el otro 1, o solamente si se combinan menos 1 y menos 1, que en este estado es algo para clasificar, y que justo menos 1 combinado con más 1 no, ¿sí? Que será el otro. Bueno, si estás mirando a un solo dato, si es más 1 o menos 1, no tenés información. Es justamente la combinación que hace que es informativo. Pero bueno, el costo está mucho más alto. De aquí no tiene nada que ver con el wrapper. El wrapper es otra idea, es una forma de transformar tus datos. ¿Se entiende? La verdad que no, pero lo voy a tratar de digerir. Y si no, después lo retomamos o Dale. lo leo. Bueno, Linear Discriminant Analysis. Acá algo está mal, pero no hay problema. Ok, entonces sí, es una forma de discriminar un espacio, ¿sí? De generar 2 subespacios o más. Si tenemos un área, puede ser una línea. Si es un espacio, es un plano, ¿sí? Depende de la dimensionalidad de tu juego de características. Bueno, más grupos es una cuestión de poner más líneas, más planos o inigualidades, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. Bueno, una forma de identificarlo es el perceptron. ¿Y qué es el perceptron? Bueno, es una herramienta muy simple y en realidad es nada más que una neurona, ¿sí? Que se puede elegir uno u otro. Y este perceptron no lo usamos más porque esta idea del perceptron ahora en día lo estamos usando en redes neurales. Y este texto está en el próximo diapo también. Entonces, bueno, el concepto de redes neurales es simple. Ya lo expliqué en la clase de características de proteicas, hablando de detección de estructuras secundarias. Y entonces acá tenemos otro ejemplo de una red neural simple. Acá tenemos el input layer, acá vamos a poner nuestros datos, y acá es el output layer, donde sale el resultado. Bueno, y obviamente tiene adentro otra capa con en general un montón de nodos que
los llamamos escondidos, hidden. ¿Por qué escondidos? Porque no sabemos las relaciones que tienen con el input ni con el output layer. Una vez que lo tenés terminado, si lo tenés entrenado, lo podés determinar, ¿sí? Pero la idea al inicio es que, bueno, este es mi layer, mi red. Acá tengo como input tengo estas características y acá tengo como output tengo esta otra característica. Por ejemplo, enfermedad sí, enfermedad no. Y acá tenemos, por ejemplo, SNPs. Bueno, y puede ser, si estamos combinando las cosas, nos estamos pensando en wrappers, ¿sí? Este lo hace en alguna forma en el hidden layer, ¿sí? Este será un wrapper. ¿Por qué? Porque obtienes información de este input y obtienes información de este input. Y es la combinación de estas dos que genera algo acá. Bueno, más uno acá. Y quizás menos uno en esta, por ejemplo. Eso significa más uno corresponde a este, menos uno corresponde a este. Y en estos tenemos el otro, ¿sí? Que no resulta en algo. Así se puede pensar cómo podemos usar un wrapper con una red neural, ¿sí? Bueno, muy importante acá, obviamente, el juego de training. Bueno, esto obviamente no resulta en una línea. Ya es algo mucho más complejo, que es capaz de generar clasificadores en base de juegos de datos mucho más complejos. Una pregunta. Sí. En la imagen de recién, ¿puedo volver para atrás? Sí. En las que están en el medio, o sea que después ves en el output que la flechita es más gruesa, eso sería porque como que tiene más significancia en el sentido que hay más inputs que van a esa característica. El grosor de estas flechas, sí, es como para indicar cuál será la importancia de este nodo a este nodo. Bueno, justamente este no es tan interesante. Este es más interesante porque este tiene input de 2 celdas de input, ¿sí? Y aparentemente para este nodo, no importa lo que sea, el input de este layer tiene más impacto con este layer. Pero además seguramente tiene una regla, que es por ejemplo más o multiplicado por, ¿sí? Y todas estas cosas depende un poco en tu problema y lo puedes armar un poco, porque en general tratas de dejarlos libres. Eso significa que con el training digamos que tarda un mes, y en el training estamos generando un montón de combinaciones de reglas y grosores de todas estas flechas, y que el mejor gana. ¿Así se entiende? Sí, pero por ejemplo, ¿por qué la de la abajo, si también tiene 2 inputs que van a la bolita, la tercera bolita sería celeste, y después la flecha que sale de ahí es más finita que la otra, si la otra también tiene 2? Eso es lo que me cerraba. No es por la cantidad, sino cómo cada valor, es afectado o afecta el resultado final. O sea, por ejemplo, la tercera bolita, o sea, la anteúltima de abajo, tiene un menor impacto sobre la bolita rosa o violeta final. Por eso la línea es más delgada. Sí. Fíjate que, por ejemplo, la segunda, que sería de arriba, recibe como que el valor de la segunda bolita verde es menos influyente que el de la bolita de arriba sobre esa bola celeste. Claro, o sea, es como que el grosor es tipo el peso sería, o Sí. qué tanto se modifican según eso, no sé cómo explicarlo mejor. Claro, como que depende del grosor de las flechitas anteriores, no solo de la cantidad. No, el grosor, los pesos, el grosor es como el peso, y este peso es independiente de este peso.
para generar una red más flexible. Más flexible en el sentido que genere una mejor solución. Bien. Y entonces, este será como, por ejemplo, esa será una característica. Esa será una combinación de una característica, de dos características, o de 3 o de 4. Y este es el fenotipo final. Y el fenotipo final, hablando de, por ejemplo, predicción de estructura secundaria, depende, por ejemplo, acá hidrofobicidad y acá, por ejemplo, volumen. Pero depende mucho más de la hidrofobicidad de que el volumen, por ejemplo. ¿Sí? Pero si es hidrofóbico, este depende mucho, por ejemplo, de este input y no tanto de este input. Por eso es flexible y estas flechas, el peso no tiene nada que ver con este peso. Claro. Y bueno, eso es simple, ¿sí? Porque acá lo que tenemos son dos celdas que tienen dos inputs. Y al final tenemos una celda que tiene 4 inputs. Pero en realidad, en general, acá tenemos como 100 inputs y no sé, 1000 o miles de inputs. ¿Sí? Y ahora estamos hablando de Deep Learning. Y en el Deep Learning tenemos más que un hidden layer, tenemos varios hidden layers. Bien, otro tema es sencillamente otra herramienta que a veces lo usan para hacer clasificadores, Support Vector Machines, SVM. Bueno, la idea acá es bastante simple y más que nada es bastante simple un ejemplo de algo geométrico. ¿Sí? Acá tenemos varias líneas, ¿sí? Y tenemos varios puntos. Buscamos acá el clasificador que da la mejor discriminación. En el ejemplo, las líneas naranjas y azules están basadas en un solo dato. Bueno, en general este no es lo mejor. Y las negras están basadas en 2. ¿Sí? Aquí están puestas en 2, cruzan por 2 datos que son cuadrados. Bueno, de aquí que en general las negras generan una mejor clasificador para agrupar, para hacer una clasificación de este espacio. ¿Sí? Bueno, este parece como es muy simple, pero en general lo que tenés es una dimensionalidad mucho más alta y de aquí en realidad es un poquito más complicado. Tampoco es rocket science, pero no es la más simple que existe. Bueno, otro algoritmo que siempre genera mucha confusión por el nombre. K-Nearest Neighbor Algorithm, que no tiene nada que ver con K-Means. Es posible aplicar funciones más complejas que una línea. ¿Sí? Por ejemplo, se puede dividir un espacio, ¿sí? Y ese también se aplica claramente al Support Vector Machines. No es necesario que sea una línea. Por ejemplo, con una hiperbola, ¿sí? Y también lo que se puede hacer es aplicar distribuciones, ¿sí? Por ejemplo, estadística paramétrica. Bueno, en este está interesante el K-Nearest Neighbor Algorithm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este no depende de la distribución, este depende de otras cosas. Objetos se clasifican, según este algoritmo, así el grupo de los K vecinos más cercanos. ¿Y qué significa? Bueno, empezamos con el simple. ¿Sí? Entonces tenemos un espacio en 2 dimensiones y decimos, bueno, vamos a agrupar las cosas no conocidas a los grupos existentes vía el vecino más cercano. Eso significa que si acá tenemos, por ejemplo, un grupo, es el grupo rojo, y acá tenemos el grupo ciclamen, ¿sí? Que está en un espacio de 2 dimensiones. Y acá tenemos el punto negro, que es un punto nuevo, que tenemos que clasificar según la regla. Bueno, y acá vamos a aplicar primeramente K es 1. Bueno, entonces el grupo más cercano, este depende ahora del vecino más cercano. Bueno, y el vecino más cercano supongamos que es este, que está un poquito más cerca que esta. ¿Sí? Entonces eso significa,
Si aplicamos KNN algorithm con K es 1, que este punto va a corresponder al grupo rojo. Pero si ponemos que tiene que ir al grupo con 2 vecinos más cerca, bueno, seguramente este es la segunda y este está más cerca que este. Entonces si ponemos 2, el punto negro lo vamos a agrupar a este algoritmo, a este grupo, perdón. ¿Sí? Bueno, es más que nada para indicar que el K de KNN es algo muy diferente que el K en K-means. En el K en el K-means, K es la cantidad de clústeres que vos tenés que indicar al algoritmo, la cantidad de clústeres que querés. Acá, la K es algo bastante diferente. Bueno, acá a lo que va es, bueno, tiene un poco a distribución. Entonces, si vas aumentando K, ¿sí? Entonces, si vos decís, bueno, ahora dame K es 8, bueno, va al grupo con 8 vecinos más cercanos. Entonces, ahí sí ya estamos mirando un poco a la distribución, aunque no en una forma estadística. Sencillamente es algo entre distancia y estadística. Decision trees. Ese es algo re diferente y no es muy fácil de entender, pero lo importante es entender más que nada que a veces tu interés de la calidad está en los falsos positivos y otras veces está más que nada en los falsos negativos, y depende en el problema. También puede ser que tenés que elegir otro algoritmo para clasificar. Bueno, ¿cómo funcionan decision trees? Aplicamos un árbol con preguntas y decisiones para clasificar. Ese en realidad es lo que define el decision tree. Pero es imposible entenderlo sin un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo que saqué de algún paper que tiene que ver con quifosis, que es una enfermedad que aparentemente pasa mucho después de una operación a la espina. Y se puede evitar con fisioterapia. Bueno, fisioterapia es caro y queda aquí. La obra social dice que bueno, no lo vamos a pagar para todos, solamente si hay una buena indicación que para vos es necesario. Bueno, ¿cómo lo vamos a aproximar? Sí, porque el obra social tampoco es medio tonto, porque ya saben que si no lo vamos a tratar a alguien que lo necesita, después va a tener quifosis y lo tenemos que tratar con algo que es más caro. Entonces nos conviene tratar a la gente con fisioterapia más que nada de tratarlo por quifosis. Ok, acá tenemos el conjunto de datos que son los puntos, ¿sí? Entonces en los puntos rojos, estos son los pacientes que realmente al final tenían quifosis, y en verde son la gente que tenía una operación de la espina que nunca desarrollaron quifosis. Bueno, y en base de este conjunto tenemos que hacer algunos clasificadores para generar un decision tree. Bueno, en este caso, el primero lo que hicieron es decir, bueno, como primera regla, decimos, bueno, depende mucho de la vértebra. Eso se puede ver cuando vas a mirar. Entonces, acá sí tenemos la posición de la vértebra entre 0 y 15 en el eje Y. En la de X se ve la edad del paciente, ¿ok? Bueno, claramente que la gran mayoría de los positivos, más que nada en relación de los negativos, están, ¿sí? en esta posición. Entonces aquí pusieron que bueno, si lo hacemos abajo vértebra 8.0, sabemos que un 58% de los pacientes van a tener quifosis. Bueno, como segunda regla, y este no se ve bien reflejado en este caso,
en esta clasificación, dice que bueno, arriba de 14 años no hay quifosis. Es decir, se ve acá tenemos un paciente que tiene aparentemente 13.7 años, todo lo que está arriba no lo va a desarrollar. Entonces, si ya tenés una cierta edad, no vas a desarrollar quifosis. Ok. Si sos muy joven, la probabilidad que te vas a generarlo también es muy pequeño. Más que nada, si esto ocurre arriba de vértebra 8.5. Son todas estas. Este punto rojo aparentemente se encuentra en la línea. Bueno, y como corta regla, bueno, ahora mayor a 9.2 será este, ¿sí? Vamos a tener muy pocas. Entonces acá, en este cuadrado, hay como, no sé, 60 casos de 60 operaciones y solamente 2 casos de quifosis. Bueno, entonces aquí hicieron, bueno, esta regla de decisiones. Si está en alguna posición, sí o sí lo vamos a tratar. Y bueno, eso significa que algunos pacientes que tenían una operación que nunca van a desarrollar quifosis, igual le vamos a dar fisioterapia. Pero en general son pocas. Y por lo menos las personas que posiblemente lo van a desarrollar, casi todos lo vamos a tratar con fisioterapia. Bueno, ese es lo que se llama un decision tree. Bueno, este no es algo que ustedes probablemente van a aplicar mucho, pero lo que sí es importante como aprender es que, bueno, ¿qué es un falso positivo y qué es un falso negativo? ¿Sí? En este caso, si estamos pensando desde el punto de vista del paciente, un falso positivo no molesta, ¿sí? Porque bueno, me operaron, tenía fisioterapia y que de aquí no desarrolló quifosis, quizás sin la fisioterapia tampoco, pero bueno, ahora por lo menos estoy seguro que no voy a tener quifosis. Y solamente usando este árbol tenemos 2 casos que son los falsos negativos, ¿sí? Bueno, y no es que con este árbol exacto lo están ignorando los falsos negativos, no, solamente deja 2 afuera. Otra decision tree será basada en regla 2. Acá no están usando regla 2. Están solamente usando regla 1, 4.6 y 4. Si vos querés menos falsos negativos, tenés que poner la regla acá. Entonces este bloque gris negro será más grande. ¿Se entiende? Bueno, entonces importante es un falso positivo, es algo muy diferente que un falso negativo y eso depende de tu problema biológico. De aquí también depende en qué es lo que tenés que medir para medir la calidad. No, este no. Próximo. Cuatro. Evaluación de su calidad. Es muy importante cuando vos diseñas un clasificador que vas a evaluar la calidad. Y de aquí es muy importante saber, bueno, qué es exactamente la característica que quiere usar. Es muy importante que no voy a tener falsos negativos o es muy importante que no voy a tener falsos positivos. Bueno, esta afecta, bueno. Y por fin vamos a mirar de un tema muy importante. Y eso es algo que es muy importante en todos los análisis de biocomputación. Porque en general muchas veces lo que estamos haciendo es clasificar cosas. Muchas clasificaciones son binarias. Eso significa sos o no sos. ¿Sí? Cuando estamos hablando en forma más activa de clustering y clasificación, en general significa que tenemos un espacio con varios grupos, no con 2. No es que sos o no sos. Esto no es binario. ¿Sí? Pero
En la bioinformática tenemos muchas decisiones binarias. Pero en este también tenemos que saber cuál es la calidad del clasificador que estoy aplicando. Y muchas veces no lo hacemos bien. Bueno, en conjunto con el trabajo práctico vamos a entender perfectamente qué son estas cosas. Pero ahora vamos a mirar las definiciones. Entonces, para determinar la calidad de una clasificación, ¿sí?, tenemos que medir varias cosas. La cantidad de positivos reales, ¿sí?, la parte clasificada como X, que realmente es X, y también la cantidad de falsos positivos, la parte clasificada como X, que no es X, ¿sí?, está clasificada como positivo, pero no es positivo, no debería ser. La cantidad de negativos reales y la cantidad de negativos falsos. Bueno, esas son las medidas principales, y de aquí podemos determinar las cosas, ¿sí?, con un poco de énfasis a medir y determinar. Estas son cosas que se pueden medir. Luego, recall, recuperación, sensibilidad, especificidad, se puede determinar, no se puede medir. Bueno, eso es algo de la epistemología y de ciencia. Sensibilidad, ¿sí?, son los PR, que son los positivos reales, divididos por positivos reales más falsos negativos. Especificidad es negativos reales dividido por negativos reales más falsos positivos. Entonces acá está basada la especificidad en correct non-hits. La idea es rara. Y precisión es PR dividido por PR más PF. Bueno, y acá supongo que este va en el próximo. Sí. Y acá tenemos las mismas reglas. Y ahora vamos a mirar un poco. El tema, ¿sí?, es que puedes expresar la calidad en muchas formas, y ese depende del objetivo, como está claramente mostrado en el ejemplo del decision tree. Bueno, y a veces, por ejemplo, es muy importante tener una muy alta especificidad. Para explicar por qué puede ser tener alta especificidad muy importante, supongamos que tenés un falso positivo. Bueno, lo tratás como positivo y le vas a dar el tratamiento, y el tratamiento resulta en la muerte. Puede pasar, ¿no? Bueno, en este caso realmente es importante tener una muy alta especificidad, donde la precisión no está tan importante, ¿sí? Entonces es muy importante definir desde tu problema biológico, definir, bueno, ¿qué es exactamente lo que tengo que determinar como eso es muy importante para la calidad de mi clasificación? A veces no está muy claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay algunas determinaciones más derivadas, ¿sí? Y el más famoso es el F1. Y el F1 es una forma específica del F-beta. ¿Y qué es la F-beta? La F-beta es una combinación de precisión y sensibilidad. Y entonces, precisión es lo que nosotros, seres humanos normales, están pensando en como especificidad. Donde especificidad es algo diferente. ¿Sí? Entonces, precisión es en general lo que querés saber, ¿sí?, de todo lo que tengo identificado como positivo, qué parte es correcto. Eso es lo que quieres saber en muchos casos. De aquí en el F1 está. Pero también quieres saber cuántos de los casos que deberías detectar que realmente detectaste. Entonces, esta es la sensibilidad. Entonces, las dos están. Bueno, poniéndolo en esta fórmula, este resulta en que cuando ponemos F1, acá vamos a tener beta como 1, significa que tenemos dos veces el producto de precisión y recall dividido por la suma. Bueno, este genera el balance entre las dos medidas. Entonces, si el F1 es lo más alto, para decir, bueno, acá tengo la clasificación que es la mejor si estamos tomando como criterio ambos sensibilidad y precisión. Bueno,
ya estamos más o menos 1 hora, ya vamos a terminar más o menos, porque este es, bueno, creo que son cosas bastante difíciles para entender, en el sentido que necesitas tiempo para digerirlo. Hay un capítulo en el libro, léenlo. Este es una matriz que yo saqué sencillamente de Wikipedia. Esas son todas las cosas, ¿sí?, que puedes usar, que puedes encontrar en papers, ¿sí? False negative rate, recall, fallout, diagnostic odds ratio, muchas cosas yo no los conozco, aunque yo trabajo en clustering. Nosotros trabajamos con score F1, ¿sí? Pero hay varias cosas y sencillamente son un poco diferentes. Y si vas a preguntar, explícame qué es la diferencia entre el positive likelihood ratio y the accuracy, vas a ver que es muy difícil. Por eso, esas son cosas que tenés que entender con tu ritmo, ¿sí? Sabes que existe esta matriz, que está presente siempre en Wikipedia. Una vez que te vas a trabajar con algo y necesitas que clasificar algo, datos de RNA-seq o lo que sea, pensalo en y te volvés al libro y te volvés a la página de Wikipedia y vas a decir, bueno, ¿qué será importante para determinar qué tipo de clasificación, qué tipo de clasificador tengo que usar? ¿Qué es muy importante? ¿La especificidad? ¿Qué es muy más importante la precisión? Hay más, hay mucho más. Y esa es la última. ¿Y por qué? Porque quiero tratar más que nada las medidas y las formas más aplicadas, más usadas en la biología computacional. ROC y AUC. Siempre da confusión. ROC da confusión porque es una abreviación de algo que no significa nada. Receiver Operating Characteristic. No tengo ni idea de dónde sacaron esta expresión, porque lo que es True Positive Rate versus False Positive Rate. Y entonces acá eso es algo diferente que F1, porque en F1, ¿sí?, lo que había es la sensibilidad y la precisión. Acá estamos trabajando con la especificidad. FPR, False Positive Rate, es 1 menos la especificidad. Bueno, ¿qué significa este? Bueno, eso significa, acá está indicado la probabilidad de tener una detección correcta versus la probabilidad de falsa alarma. ¿Sí? Esa es otra forma de mirar una clasificación. Y acá esta línea, ¿sí?, será el random guess. Eso significa, cuando vos tenés un clasificador y te genera todos los datos aquí a la izquierda arriba de esta línea, significa que tu clasificador funciona mejor que elegir aleatoriamente. Bueno, entonces lo más por arriba, mejor que es. ¿Sí? Bueno, acá no hay una curva, porque la curva lo tenés que poner, por ejemplo, con regresión. ¿Sí? Bueno, y en este caso me parece que está medio complicado, pero bueno. A veces tenés más puntos abajo que arriba. Este no está mal. Sencillamente significa que tenés que cambiar tenés que hacer un flip-flop de tu clasificación y ya lo tenés. ¿Sí? Bueno, ok. Cosas relacionadas. El índice Gini, que también es un índice de diferencia en los sueldos, creo. Ese viene de la economía. En este caso el Gini, lo que está arriba, ¿sí?, es un índice. Y lo más usado es el AUC, es el Area Under the Curve. En realidad acá lo que en general se hace es que vamos a tener, por ejemplo, 800 puntos, ¿sí? Entonces son clasificaciones que tienen una cierta especificidad y una cierta sensibilidad, y que de aquí van a tener una cierta posición en este plot.
Hacemos con regresión, determinamos la línea, ese será el plot. Bueno, el area under the curve si este se acerca a 1, está mejor. Si este está menos que 0.5, se ve que no, este clasificador es malísimo. Bueno, este era todo lo que quería explicar sobre el tema de clustering y clasificación. Y con este tomo las preguntas. Veo una pregunta de Salvador. Eso es lo que se usa en Filogenia. ¿Qué es eso? ¿A qué referís, Salvador? Creo que era la filmina de Decision Trees. No. No, en Filogenia aplicamos clustering jerárquico, pero formas especiales. Igual, después me corregí, era para taxonomía, tipo como claves dicotómicas, lo que quería decir. Y después lo comparé con Akinator, no sé si lo conoces, es una página. No. La verdad es que a mí no me gusta mucho la taxonomía en base de fenotipo. Es incorrecto de mi vista. Entonces, a mí tampoco me gusta. Yo sé que hay una materia, biotaxonomía, que está basada en este, y como, sí, 20 años pasados era fantástico, pero ahora en día tenemos cosas. La filogenia molecular, digamos, está mucho mejor. Y creo que en la próxima clase voy a hablar de los algoritmos de parsimonía máxima y verosimilitud máxima, que son dos cosas diferentes. Pero las dos generan un clustering jerárquico. Bueno, pero después entrar a la página esa que puse. Aquí un rato. Dale. Lo abro y después lo miro. Y después me decís qué algoritmo es. Ok. Dale, en la próxima teórica, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿De teórico? ¿Pregunta de otra cosa? Bueno, no sé si lo vieron, los mandé un mensaje vía el aula, pero puse un video, creo que es unos 20 minutos, solucionando trabajo práctico 712. ¿Sí? Porque si tienen alguna cosa diferente, fíjense acá lo que yo tengo hecho y cómo yo llego al resultado final. Si quieren, podemos poner un video como este, haciendo el coso de eDirect. Pero me lo tienen que indicar porque ese probablemente me va a llevar algo de tiempo. Y no es que tengo mucho tiempo. Tengo bastantes cosas para hacer. Pero me ofrezco, ¿sí?, para hacerlo. Porque quizás explica algunas cosas. En el vecino más cercano, ¿cómo agrupa en dos grupos? Ok, voy a explicar. No es que agrupa en dos grupos, agrupa en un grupo. Entonces el algoritmo es KNN. Y en este algoritmo lo que tenés que hacer es que tenés que elegir tu K. Entonces si vos decís K es 1, eso significa que este punto se va a agrupar con el grupo rojo. Si vos decís no, yo prefiero que K es 2, este punto se va a agrupar con este grupo magenta. Entonces no es que clasifica en dos grupos, clasifica a un grupo a otro grupo dependiente de tu setting de K. El K es en cuántos grupos querés que agrupe. Este K, Paula, es de K-means. Por eso, el K de KNN es algo completamente diferente que el K en K-means. K-means significa, si vos decís 17 means, el K-means te va a generar 16 grupos. Si en el KNNS te vas a decir K es 16,
te va a agrupar todos los puntos al grupo que tiene 16 puntos más cercanos. Ese será algo muy lindo para un examen. El K acá sería el N de grupos vecinos. Grupos vecinos. No grupos vecinos. Vecinos por grupo. Entonces, acá, este grupo tiene 2 puntos cerca de este. Este grupo tiene un punto más cerca, pero el segundo punto está más lejos. De aquí, el punto negro, cuando vos pones K es 2, va a este grupo y no a este grupo. O sea, acá el K sería cuántos vecinos querés que tenga. ¿Cuántos vecinos querés usar como información? Claro. Y yo supongo que eso también se puede aplicar con un promedio. Son todas cosas que se pueden cambiar. Bueno, espero que está claro que hay un montonazo de algoritmos para hacer clustering y para hacer clasificación. Akinator. Bueno, me suena, me parece que alguien ya me lo mostró alguna vez. Ahora lo voy a mirar y lo miramos. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la clase. Sigue con el trabajo práctico. Y la próxima será el martes. Tema principal, características de proteínas, pero obviamente de la clase anterior, más que nada MCA, también podemos hablar si tienen alguna pregunta. Si pueden seguir, también ya pueden ir al próximo paso, pero me parece que es filogenia, va a ser difícil para hacerlo. Sí. Bueno, ok, nos vemos la próxima. El próximo trabajo práctico, sí, ¿cómo está el orden en el documento de trabajo práctico? 7.1, 7.2 y luego 8. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias.